Juventud y la vida victoriosa es el tema de este estudio bíblico. Nos toca estudiar los pasajes sobre la presentación de los niños a Jesús para aprender cómo son los pertenecientes al reino. Empleamos el método de conversación entre los discipuladores y José, el discípulo, para observar cómo hacer la aplicación de los principios sobre la teología bíblica a la juventud. Veamos Mateo capítulo 18 y Lucas capítulo 18, versículos 15 a 17. Primero, por favor, abramos la Biblia y consultemos todos Mateo 18, 4. Escuchemos lo que Jesús dijo en el versículo 4 acerca de los niños. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Cuál característica en el niño destacó Jesús? Cualquiera que se humille como este niño. Así es. Jesús puso un niño junto a él y enseñó que era necesario humillarse delante de Dios, tal como el niño se humilla como característica general. Pero un poco después, cuando vinieron algunas personas a presentar los niños a Jesús para que Él los bendijera y orara por ellos, los discípulos no aplicaron la enseñanza, sino que lamentablemente los reprendían. Por favor, veamos en Lucas capítulo 18, versículos 15 a 17 para ver el relato. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Lucas colocó el relato sobre la presentación de los niños a Jesús en el contexto de la parábola en los versículos 9 a 14, sobre el orgulloso fariseo y el publicano que iba camino a la salvación porque se encontraba profundamente compungido por sus pecados. En contraste con el arrogante fariseo están los niños que fueron llevados a Jesús. Escuchemos lo que Jesús dijo en el versículo 17 acerca de los niños. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿De qué manera hay que recibir el reino de Dios? Hay que recibir el reino de Dios como un niño. Así es. Aquí indica que el cielo estará ocupado exclusivamente por aquellas personas que son como niños. Como los discípulos no aplicaron la enseñanza acerca de la humildad para llegar a ser el mayor en el reino de Dios, Jesús les enseña que la humildad también es clave solo para entrar en el reino de Dios. Entonces, la característica que necesitan los adultos para entrar en el reino de Dios es humillarse, como se evidencia generalmente en los niños. Así es. Por lo general, los niños aceptan que por su pequeñez son inferiores en cuanto a conocimientos, fuerza y habilidades. En contraste, por lo general, los adultos se llenan de orgullo y se jactan por sus logros a medida que se desarrollen en conocimientos, fuerza y habilidades. Entonces, en ese sentido, ¿el adulto tiene que hacerse como un niño? Correcto. Tiene que humillarse antes de poder recibir a Cristo. El niño ya es humilde. Ese atributo natural puede proveer un terreno fértil en el cual la fe podrá crecer, pero de ninguna manera equivale en sí a la salvación.
La característica general en el niño tiene que ser encauzado hacia Dios para que se humille delante del Señor Jesús. Tanto el niño como el joven y adulto tiene que humillarse delante del Salvador para recibir salvación. De los tales es el reino de Dios, de los que se humillan, confesando y arrepintiéndose de sus pecados. ¿En cuál otro sentido el adulto tiene que hacerse como un niño? Pues los niños demuestran humildad por su dependencia. Saben que no son suficientes por sí mismos. En general, los niños dependen totalmente de otros y reciben todo de otras personas gratuitamente. En general, el adulto es independiente y quiere trabajar para ganar todo. El niño está acostumbrado a recibir las cosas gratuitamente y cuando oye que la dádiva de Dios es vida eterna, a menudo puede recibirlo por fe. El reino de Dios no se gana por medio de logros o méritos humanos. A menudo el adulto no lo acepta e intenta trabajar para ganar su salvación o complicar las cosas a su manera. Por esta razón, el adulto tiene que hacerse como un niño y depender de otro. Debemos guiarle para que dependa del Señor Jesús. De los tales es el reino de Dios, de los que dependen en la provisión de Cristo. ¿Cómo se aplica la enseñanza de Jesús? Es muy bueno hacer una reflexión acerca de esto. Por ejemplo, si el orgulloso fariseo de Lucas 18, 9 a 14, se hubiera hecho como un niño que confía naturalmente y hubiera confiado en Jesús, se habría ido a casa justificado por el Señor Jesucristo. En nuestro contexto de hoy, cualquier niño, joven o adulto que confíe en Jesucristo para salvación será salvo y vivirá la vida victoriosa. Oremos a Dios. Padre Celestial, vemos en tu palabra de que hay una instrucción muy clara, de que hay que recibir el reino de Dios como un niño. Señor, sabemos de que en muchas ocasiones actuamos de una manera orgullosa y autosuficiente, pero Señor, tu palabra dice de que el adulto tiene que hacerse como un niño y humillarse. Por el hecho de que el niño tiene esta característica y atributo natural, puede ser más fácil que esta humildad sea encauzada hacia el Señor Jesucristo para que confiese su pecado y se arrepienta. Señor, ponemos en tus manos tu palabra para que seamos hacedores en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: Amén.